Muy bien. Transcurrido el tiempo de receso, se integra la sala de sesión número 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá con la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, dado que el doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros es ausente con permiso. Procedemos entonces a concederle el uso de la palabra a las partes en el orden previsto en el artículo 182 del CEPACA. Primero hablará la parte demandante y luego la parte demandada. Les concedo un término máximo de 10 minutos para que hagan sus alegatos y comenzamos entonces con el apoderado de la parte demandante. Doctor, repito, tiene usted 10 minutos y le pido el favor de que sea claro y conciso. Honorables magistrados, manifiesto que la parte demandada presentó la contestación de la demanda alegando que había confusión y duda en los tiempos servidos por la demandante en el año 1980. Lo que puedo aclarar es que la demandante, Rosalba Celi Roa, prestó sus servicios en el municipio de Macanal, en la concentración urbana, así después le hayan cambiado el nombre, que Pablo VI, o como a medida de que llegan secretarios o según concepto del ministerio cambian de razón social los colegios. Eso no quiere decir que la profesora no estuvo en la escuela urbana de primaria del municipio de Macanal del 11 de marzo al 5 de mayo de 1980. En constancia de sus labores prestadas en ese municipio como docente, lo certifica la Secretaría de Educación de Boyacá. También se prueba mediante la resolución 1101 del 19 de junio de 1980, que se aportó con la demanda, y la certificación expedida por el alcalde sobre el acta de posesión que hizo la docente ante la alcaldía municipal de Macanal, certificación del 25 de febrero de 2014, siendo así que la demandada desata su controversia por este tiempo, que en realidad y justamente y en forma verificable se prueba que la docente sí estuvo vinculada en 1980 y que la ley 114 de 1913 manifiesta claramente en su artículo 3 que para tener derecho a la pensión el profesor debe tener 50 años de edad en el momento de reclamarla, debe tener más de 50 años de edad, 20 años de servicio continuos o discontinuos
y haber prestado sus labores en municipios, en el departamento o en el distrito. Por tal motivo, solicito que las excepciones que presentó la demandada no se les dé recibo de ninguna, pues no son de recibo para que se falle a favor de esta, ya que el derecho de mi representada no se puede desconocer. Gracias, honorables magistrados. Muy bien, le concedo uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada. Doctora, puede usted hacer sus alegatos. Gracias, su señoría. Me permito hacer mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. Se debe tener en cuenta la Ley 114 de 1913, que en su artículo primero establece: los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia en conformidad con las prescripciones de la presente ley. Cierro comillas. De conformidad con la norma antes transcrita y los tiempos de servicio relacionados por la parte demandante, se puede observar que la demandante no cuenta con los 20 años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizada, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es posible computar tiempos de servicio del orden nacional ni los desempeñados en cargos de carácter administrativo total o parcialmente. En consecuencia, no habría lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada con la demanda. Ahora bien, es menester recalcar que los tiempos del 11 de marzo de 1980 al 5 de mayo de 1980 se deben desestimar porque, si bien es cierto, el certificado llegado junto con la solicitud indica que la demandante es nacionalizada y de igual forma aporta una resolución de nombramiento número 1101 del 19 de junio de 1980 y el acta de posesión del 17 de marzo de 1980. No es claro entonces para mi representada y por tal motivo no se tiene plena certeza del tipo de vinculación de la peticionaria, por cuanto la resolución de nombramiento está suscrita por el secretario de Educación departamental y el delegado del Ministerio de Educación Nacional de la época respectivamente. Asimismo, se tiene que tener en cuenta por parte de los honorables magistrados que no es coherente que la posesión se haya efectuado ante el alcalde municipal y que la certificación del 5 de marzo del 2013 se indique que la interesada laboró como profesora interina en la escuela Pablo VI y en el certificado del FOMAC se establezca que laboró en una institución diferente. Ahora bien, se tiene que tener en cuenta que mi representada ha sacado los actos administrativos o ha expedido los actos administrativos de conformidad con los documentos aportados por la misma demandante. No obstante lo anterior, no se cumple con los requisitos que ya se mencionó de la ley antes descrita. En este orden de ideas, su señoría, me permito solicitar al despacho se desestimen todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda y se absuelva a mi representada. Muchas gracias. Muy bien. Escuchados los alegatos, la sala procede a dictar sentencia oral en el asunto de la referencia, para lo cual comenzamos por hacer un recuento del caso y del planteamiento del problema a resolver. Conforme se expuso en la fijación del litigio, el problema jurídico que debe resolverse se puede plantear de la siguiente manera. Debe determinarse si la parte actora cumple con el requisito de 20 años de servicio como docente oficial del orden departamental, municipal o distrital para el reconocimiento y pago de la pensión gracia que pretende, o, por el contrario, le existe razón a la entidad demandada al negar el derecho por el presunto incumplimiento de los requisitos legales, en particular lo relacionado con el tiempo de servicio como docente territorial. Para despejar este interrogante, la sala considera necesario referirse brevemente a las condiciones para acceder a la pensión gracia y la posibilidad de tomar en cuenta tiempos discontinuos antes del 31 de diciembre de 1980 a fin de establecer si le asiste derecho a la demandante en cuanto al reclamo de la pensión gracia. Bien, en cuanto hace a las condiciones para acceder a la pensión gracia, basta recordar, sin
tener que referirnos concretamente a cada una de las normas que la ley 114 de 1913 creó este beneficio, que posteriormente lo hizo extensivo la ley 116 de 1928 a los empleados y profesores de escuelas normales y a inspectores de instrucción pública. La ley 37 de 1933 permitió el reconocimiento de esta prerrogativa a los maestros que hubieran completado años de servicio señalados en la ley en establecimientos de enseñanza secundaria. Tomando en cuenta las disposiciones normativas mencionadas, se tiene que para adquirir el derecho a la pensión gracia es necesario que concurran las siguientes condiciones. Primero, ser docente del orden territorial. Segundo, acreditar que el vínculo laboral con el magisterio, nombramiento y posesión se corresponde con una fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 1980. Tercero, haber cumplido 50 años de edad o hallarse en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento. Cuarto, acreditar que ha servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. Y quinto, que en los empleos se haya desempeñado con honradez, consagración y buena conducta y no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. De manera constante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el reconocimiento de la pensión gracia se fundamentó en las precarias condiciones salariales de aquellos docentes cuyos salarios y prestaciones sociales se encontraban a cargo de entidades territoriales que no disponían de los recursos suficientes, resultando así ser un beneficio que procuró contrarrestar esa desigualdad existente entre los educadores en aquella época. Más adelante, la ley 91 de 1989 reguló, entre otras cosas, la situación pensional de los docentes, señalando que los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las mencionadas normas, se les reconocería una pensión gracia, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta disposición establece además que la pensión gracia es compatible con la ordinaria de jubilación. El Consejo de Estado también ha examinado el alcance de la Ley 91 del 89 y así ha señalado que la norma sin duda regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. Asimismo, ha señalado el Consejo de Estado en su jurisprudencia que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha que se acaba de mencionar, no existe la posibilidad del reconocimiento de la pensión, sino la establecida en el literal B del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Bajo estos supuestos, se infiere entonces que es dable reconocer el beneficio de la pensión gracia a los docentes vinculados como nacionalizados, que se hubieran encontrado trabajando en primaria o secundaria, en educación normalista y en inspección educativa antes del 31 de diciembre de 1980. Ahora bien, la Ley 91 de 1989 limita el reconocimiento de la pensión gracia a aquellos docentes que tenían expectativas de adquirir este derecho pensional a 31 de diciembre del 80, pero ello no implica per se que los docentes debieran estar vinculados al servicio del magisterio en la fecha indicada. Sobre este particular también se ha pronunciado el Consejo de Estado, señalando que la falta de continuidad en la vinculación no es óbice para reconocer la pensión gracia, porque lo que interesa es que el docente haya tenido una experiencia laboral territorial anterior, sin importar que en ese preciso momento no estuviera trabajando. Por lo tanto, es válido afirmar que se tiene derecho al reconocimiento del beneficio pensional si los tiempos nacionalizados fueron prestados en forma discontinua antes de la fecha señalada. En otro pronunciamiento, ya para finalizar el recuento normativo, el marco normativo en esta materia, el Consejo de Estado señaló que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado
toda vez que lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo de servicio. Por lo tanto, la pérdida de continuidad no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional, así lo ha señalado ese tribunal. De conformidad con estas consideraciones, se concluye que el derecho a la pensión gracia se causa a favor de los docentes vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos del orden departamental, distrital o municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional. Además, podemos concluir que no es necesario que estuvieran vinculados a esa fecha, e igualmente que pueden acumular tiempos discontinuos siempre y cuando hayan sido prestados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Lo que está aprobado en el proceso, el material probatorio nos da cuenta de la siguiente situación fáctica. Tenemos copia auténtica de las resoluciones ya mencionadas sobre las que va a recaer el pronunciamiento, ya lo dijimos en la fijación del litigio, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia. Copia auténtica de la cédula de ciudadanía de la demandante, señora Rosalba Celis Roa. Copia auténtica del decreto 001101 del 19 de junio de 1980, por medio del cual el secretario de Educación de Boyacá nombró a la demandante como maestra interina en la escuela urbana del municipio de Macanal, en reemplazo de Ana Paulina Roa de Galindo, a quien se le concedió licencia de maternidad por un término de 56 días a partir del 11 de marzo de ese año. También reposa copia auténtica del acta de posesión de la señora Rosalba Celis Roa como profesora interina de la concentración Pablo VI del municipio de Macanal, en reemplazo de la señora ya referida, a quien se le concedió licencia de maternidad de fecha 17 de marzo de 1980. Copia auténtica también reposa de la certificación expedida por el alcalde municipal de Macanal, mediante la cual certifica que Rosalba Celis Roa fue nombrada profesora interina de la concentración Pablo VI o concentración urbana de dicho municipio del 17 de marzo de 1980, en reemplazo de Ana Paulina Roa de Galindo, a quien se le concedió licencia de maternidad. También obra copia auténtica del registro civil de nacimiento de la demandante, copia auténtica del certificado de tiempos de servicios consecutivo 3399 del 11 de septiembre de 2013, mediante el cual se certificó el tipo de vinculación de la parte actora como docente nacionalizada interina de la concentración urbana del municipio de Macanal entre el 11 de marzo desde el 11 de marzo hasta el 5 de mayo de 1980. Copia auténtica del certificado de tiempo de servicios consecutivo 4243 del 15 de noviembre de 2013, mediante la cual se certificó el tipo de vinculación de la demandante como docente nacionalizada en propiedad en el establecimiento educativo La Candelaria del municipio de La Capilla, desde el 31 de diciembre de 1981 hasta la fecha. Certificado de salarios y devengados por la parte actora para los años 2006-2007, declaración juramentada según la cual la demandante se desempeñó con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta, no fue sancionada disciplinariamente y carece de los medios de subsistencia de acuerdo con su posición social y costumbre. Copia auténtica de los antecedentes administrativos que dieron origen a la expedición de los actos demandados, que es el expediente digitalizado. Bien, con base en ese marco normativo y también con las premisas fácticas anteriormente consignadas, la sala procede a solucionar el caso planteado en los siguientes términos. En consideración al problema jurídico planteado y descendiendo al fondo del asunto, se tiene que los actos administrativos impugnados negaron el reconocimiento de la pensión gracia al considerar que la demandante no demostró su vinculación con el magisterio como docente del orden territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. De conformidad con las pruebas allegadas, la sala encuentra que la demandante se encontraba vinculada a la administración con anterioridad a la fecha mencionada, esto es, en la concentración urbana O Pablo V del municipio de Macanal del 11 de marzo al 5 de mayo de 1980. Asimismo, la demandante se vinculó como docente nacionalizada y así se colige de los certificados laborales números 3399 y 4243
654 de 2013 y de lo consignado en el decreto 001101 del 19 de junio de 1980, por medio del cual la Secretaría de Educación de Boyacá nombró como unos maestros para ejercer labores docentes interinamente, entre ellos a la demandante. Así pues, se tiene que desde el 11 de marzo hasta el 5 de mayo de 1980 y desde el 31 de diciembre de 1981 a la fecha, la demandante ha laborado como docente nacionalizada con nombramiento en propiedad al servicio del Departamento de Boyacá, para sumar un tiempo total de más de 30 años, acreditando de esta manera, de manera suficiente, los requisitos necesarios para acceder al reconocimiento de la pensión reclamada. De otra parte, la Sala no comparte el argumento expuesto por la entidad demandada cuando afirma que en el presente caso no se demostró el origen de los recursos con los cuales se pagaron los salarios de la demandante, pues cabe recordar que la nacionalización de la educación fue un proceso desarrollado por la Ley 43 de 1975, de manera que todo nombramiento docente realizado por un ente territorial con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa, 1 de enero de 1976, y los vinculados a partir de dicha fecha tienen necesariamente el carácter de nacionalizado. Asimismo, cabe resaltar que el artículo 1 de la Ley 715 de 2001 consagra que el Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna a la presente ley. Es decir, los recursos que la Nación transfiere a los departamentos, distritos y municipios para la financiación de los servicios a su cargo: salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En este orden, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones son recursos de fuente exógena, no producidos por el ente territorial, que la entidad territorial incorpora a su presupuesto y de los cuales dispone para el pago de la educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Constitución, constituyendo así recursos propios. Al tener la demandante la connotación de docente nacionalizada, su salario no es sufragado con dinero de la Nación, por lo que en el caso de reconocérsele el derecho a percibir pensión de jubilación gracia, no estaría recibiendo doble recompensa del Tesoro Público, como lo afirma la parte demandada. En estas condiciones, y sin que haya lugar a más lucubraciones, este tribunal accederá a las súplicas de la demanda, toda vez que se encuentra probado que la demandante se vinculó con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumplió los 20 años de servicio en la docencia oficial y los demás requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913, pues se desempeñó con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta, de modo que se hace merecedora a la pensión gracia desde la fecha en que adquirió el estatus pensional, esto es el 31 de enero de 2007. En consecuencia, ordenará el reconocimiento y pago de dicha pensión en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año anterior a la adquisición del estatus, esto es, entre el 30 de enero de 2006 y el 30 de enero de 2007, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 y su decreto reglamentario 1743. En relación con la liquidación de la pensión gracia, recordemos que la jurisprudencia ha precisado que ella se liquida teniendo en cuenta los factores devengados en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional. Además, establecido como quedó en líneas atrás que la normativa que rige la liquidación del accionante es la Ley 4 del 66 y su decreto reglamentario, para efectos de la liquidación de su pensión se le incluirán todos los factores salariales devengados durante el último año anterior a la adquisición del estatus pensional, repetimos, esto es, entre el 30 de enero de 2006 al 30 de enero de 2007, sin que haya lugar a considerar el hecho de que en relación con la misma haya hecho los respectivos aportes, pues, como lo ha señalado la jurisprudencia, la pensión gracia es un beneficio especial. De conformidad con la certificación expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, se identifican los siguientes factores salariales devengados por la parte actora para esa época: asignación básica, auxilio de alimentación, prima de grado, prima de vacaciones y prima de Navidad,
que deberán ser incluidos en la base de liquidación de la pensión gracia de jubilación. En consecuencia, se declararán no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, en el entendido que la demandante cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión gracia, particularmente el correspondiente a los 20 años de servicio como docente territorial. Prescripción de las mesadas pensionales. Para la sala no hay lugar a decretar en este caso la prescripción trienal de las mesadas reconocidas, toda vez que no se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 41 del decreto 1848 del 69, dado que la demandante adquirió el estatus el 31 de enero de 2007 y presentó el derecho de petición que dio origen al primer acto administrativo acusado el 27 de octubre de 2009, que nuevamente interrumpió la prescripción por un lapso igual mediante petición del 26 de septiembre de 2011, que dio origen a una resolución que es la UGM 024844 del 11 de enero de 2012, que presentó la demanda el 31 de marzo de 2014 y así pues queda establecido que no ha transcurrido más de 3 años de que interrumpió la prescripción. Al liquidar las sumas dinerarias en favor del mandante, los valores serán ajustados en los términos del artículo 187 del CEPACA utilizando la fórmula tradicional que para estos casos ha señalado la jurisprudencia. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada mesada pensional. Costas y agencias en derecho. Se condenará en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, extremo procesal vencido en el proceso, que serán liquidadas por Secretaría y para el efecto se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho, dentro del presente litigio se fija la suma de 1.595.873 pesos que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía indicada en la demanda, de conformidad con lo establecido en numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 2 del Tribunal Contencioso Administrativo Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, inexistencia de vulneración de los principios constitucionales y legales y prescripción de mesadas propuestas por la entidad demandada. Segundo, declarar nulidad de las resoluciones PAP 004397 del 4 de mayo de 2010, UGM 024844 del 11 de enero de 2012, UGM 039920 del 26 de marzo de 2012, RDP 025211 del 31 de mayo de 2013, RDP 031495 del 12 de julio de 2013, RDP 057528 del 19 de diciembre de 2013, RDP 003479 del 3 de febrero de 2014 y RDP 003903 del 5 de febrero de 2014, por las cuales negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación a la demandante Rosalba Celis Roa. Tercero, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, a reconocer, liquidar y pagar a la señora Rosalba Celis Roa, identificada con la cédula de ciudadanía número 236811549 de la Capilla, la pensión gracia de jubilación, incluyendo en la base de liquidación los siguientes factores: asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, prima de vacaciones y prima de Navidad, devengados durante el último año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es entre el 30 de enero de 2006 al 30 de enero de 2007. El reconocimiento será efectivo a partir del 31 de enero de 2007, con efectos fiscales a partir de esa fecha. Cuarto, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con lo reglado en el artículo 187 del CEPACA, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia, de la presente providencia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 192 de la misma obra. Quinto, condenar en costas a la parte vencida,
liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. Sexto, fijar como agencias en derecho la suma de 1.595.873 pesos a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Se notifica la presente decisión por estrados y le pregunto a las partes si tienen alguna manifestación. Parte demandante. Honorables magistrados, estoy completamente de acuerdo en la determinación. Gracias. Parte demandada. Gracias, su señoría. La parte demandada interpone recurso de apelación, mismo que será sustentado dentro de los términos legales. Muchas gracias. Bien. Control de legalidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del CEPACA, este despacho informa a las partes que la presente audiencia inicial con fallo se adelantó siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 180 sin que se hubiera incurrido en vicio alguno que acarree su nulidad. Notifico esta decisión por estrados y les pregunto si tienen alguna manifestación o objeción. Parte demandante. No hay objeción, honorable magistrado. Parte demandada. Conforme, su señoría. Por último, se solicita autorización a las partes para colocar en la plataforma de la rama judicial el video de la presente audiencia. Parte demandante. Estoy de acuerdo, honorable magistrado. Parte demandada. Sin ninguna objeción, su señoría. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, siendo las 3:50 de la tarde de hoy, 15 de mayo de 2015, se da por terminado. Le pido el favor a las partes que permanezcan en el recinto para firmar el acta correspondiente. Les deseo una feliz tarde.